Hace varios años entablé una conversación con un científico que había hecho un posgrado en ciencias y quien, en mi memoria no me falla, era miembro de la Iglesia de Cristo. Este hombre sabía que yo era adventista del séptimo día y en el transcurso de la conversación me preguntó si yo estaba interesado en saber cuál de nuestras doctrinas consideraba él como lo más objetable. Y yo respondí que sí me gustaría saberlo, esperando que me mencionara la doctrina del sábado, o del estado de los muertos, o del infierno. Su respuesta me tomó por sorpresa. Él dijo, el juicio investigador. ¿Por qué encuentras tan objetable esa enseñanza? Pregunté. Porque con una doctrina como esa, respondió, nadie nunca puede tener ninguna seguridad de salvación. Desde entonces, he descubierto que los adventistas hemos sido criticados con respecto a nuestra enseñanza del juicio investigador por esta misma razón. Y no solamente por aquellos que no son de nuestra fe. Incluso algunos adventistas han criticado esta doctrina debido a lo que ha mantenido en un estado continuo de ansiedad con respecto a su postura frente a Dios. Después de todo, la idea de un juicio investigador sugiere que Dios está examinando nuestras vidas porque pueda determinar si somos dignos de ser salvos o no. La esposa de Clifford Royston, una adventista de toda la vida, provee un buen ejemplo de esta ansiedad. Cliff cuenta lo que le fue dicha a ella. A mí me enseñaron, comentó mi esposa, que el juicio se está llevando a cabo actualmente en el cielo y que nuestros nombres pueden pasar a revisión en cualquier momento. Nadie puede precisar cuándo sucederá, pero cuando nuestros casos sean examinados, si no hemos sido absolutamente perfectos, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida. Estaremos perdidos. Cuando esto suceda, no nos daremos cuenta de ello y podremos continuar luchando por alcanzar la perfección, aunque para nosotros ya se haya cerrado la puerta de la gracia y estemos viviendo sin esperanza. Glib continúa diciendo, este no es un cuadro de buenas nuevas, ni tampoco es una descripción fiel de lo que sucede durante el juicio investigador. No obstante, es un reflejo de lo que muchos adventistas creen. Y, como semejante teología, ¿quién puede culpar a una persona por abandonar la iglesia? De hecho, algunos predicadores y evangelistas adventistas han utilizado el juicio investigador para instar a las personas a vivir vidas santas. No sabes en qué momento tu nombre puede aparecer en el juicio, advierten amenazadoramente. Por lo tanto, debes estar seguro a cada instante de que estás viviendo correctamente. Esta perspectiva del juicio es fácilmente rechazada como una contradicción de la verdad bíblica de la justicia por la fe. Mantiene a las personas en un estado constante de incertidumbre en cuanto a cómo las ve Dios. Si este concepto de nuestra doctrina del juicio investigador es correcto, entonces mi amigo de la Iglesia de Cristo tiene razón. Porque si Dios no puede estar seguro de la salvación de sus santos hasta que examine el registro de nuestras vidas en el juicio investigador, entonces obviamente ninguno de nosotros puede tener la seguridad de la completa aceptación de Dios hasta que Él se decida en cuanto a si somos dignos de la salvación o no. Y por supuesto, Dios no puede hacer esto hasta que no hayamos respirado por última vez. Esta es la causa de gran parte de las críticas hacia el juicio investigador, tanto de afuera de la iglesia como de parte de personas que están dentro de nuestras filas.
Muchos críticos adventistas, habiendo experimentado esta incertidumbre con respecto al oficio investigador, han abandonado esta enseñanza por completo, considerándola una herejía espiritual devastadora. Y en la manera en que comprendieron esta doctrina, eso es lo que era. Debido a esta comprensión errónea del juicio, algunos adventistas han llegado a preferir el término juicio preadvenimiento, que evita algunas de las dificultades teológicas desafortunadas que la palabra investigador ha creado en las mentes de algunas personas. Pero, ¿es esto necesario? ¿Hay acaso algo inherentemente malo en la idea de un juicio investigador? Mi propuesta es que el término investigador aplicado al juicio final, tal como se le describe en la Biblia, es muy apropiado. Después de todo oficio en el mundo libre es, por su misma naturaleza, investigador. Los cargos son traídos por la parte acusatoria. La defensa entonces presenta evidencias que espera pueden exonerar al acusado o al menos obtenerle una sentencia más favorable. El jurado escucha todas las evidencias y luego se retira a debatir. Debo señalar que Dios no les otorga a nadie el poder del veto sobre sus decisiones. El proceso entero constituye una investigación de los cargos y contradenuncias con el propósito de llegar a un veredicto, ya sea que la causa sea criminal o civil. Toda sesión judicial es un juicio investigador. La idea de que Dios llevará a cabo un juicio investigador algún día es muy bíblica. En Eclesiastés 12:14, Salomón declaró: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Jesús declaró: los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36-37. Por lo tanto, nuestra obra, nuestras palabras e incluso nuestros pensamientos, las cosas encubiertas, serán examinados en el juicio final de Dios. Esto es un juicio investigador. Daniel 7:9-10 también sugiere que habrá un juicio investigador. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El anciano de días, en estos versículos, es Dios el Padre. Él es aquel que está sentado sobre el trono como juez supremo. Millones de seres rodean el trono, casi con certeza ángeles. De Apocalipsis 5:11. Daniel concluye diciendo: al iniciar el juicio, los libros fueron abiertos. NBA. Esta es una escena de juicio. Nota que este juicio incluye la apertura de libros. No deberíamos pensar que estos libros son como volúmenes de una estantería de biblioteca. No había libros en la época de Daniel. En ese entonces, las personas escribían sobre rollos y tabletas de arcilla. Hoy registramos eventos, cuentas financieras, acuerdos legales y otras informaciones en libros, computadoras y demás. Sin estos requisitos sería imposible recordar toda la información que necesitamos saber. Pero seguramente
Los dispositivos de almacenamiento de información del cielo son mucho más sofisticados que nuestras computadoras más modernas. Así que deberíamos considerar estos libros de Daniel 7:10 como un símbolo del método divino de guardar información cualquiera que sea. Pero, ¿por qué libros en el cielo? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? ¿Necesita libros para recordar cosa alguna? Por supuesto que no. Es que los libros no son para Él, son para beneficio de los seres que se encuentran alrededor del trono. Nota que Daniel introduce libros inmediatamente después de su descripción de los ángeles, no inmediatamente después de su descripción del anciano de días, y por buenas razones. Los ángeles no son omniscientes, necesitan un registro de lo que ha sucedido en el pasado a fin de recordar la información cuando sea necesaria. Aún si recuerdan un evento, al igual que nosotros, los ángeles pueden necesitar un registro que refresque su memoria en cuanto a los detalles. Este es el propósito de los libros en esta escena del juicio celestial. ¿Qué clase de información contienen estos libros? Hay unos 15 textos a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que mencionan libros en el cielo. Y podemos extraer varias conclusiones a partir de estos versículos. 1. Los libros contienen un registro de pensamientos, palabras y acciones del pueblo de Dios. Ver Salmos 56:8, Malaquías 3:16, Filipenses 4:3, Apocalipsis 20:12 al 15 y 21:27. 2. Han sido preparados para el juicio. Daniel 7:10, Apocalipsis 20:12 al 15. 3. Algunos nombres permanecerán en estos libros y otros serán quitados. Éxodo 32 y 33. Salmo 69:28. Un proceso que implica que se emitan juicios. Consideremos la importancia de estos libros en el juicio. Es razonable suponer, tal como lo he sugerido hace un momento, que Dios realiza su juicio sobre nuestros pensamientos, palabras y acciones en el momento en que los pensamos, decimos y hacemos. Dado que Dios es omnisciente, también es razonable concluir que no necesita que alguien le recuerde las decisiones que ha tomado con respecto a nosotros. De esta manera, cualquiera que sea el juicio que ocurra antes de la segunda venida de Cristo, no es para beneficio de Dios, es para beneficio de los ángeles y de otros seres creados. Es cierto, tal como lo dice la Biblia, Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12:14. Pero traer algo a juicio no significa necesariamente que él mismo realizará el juicio en este juicio en particular. Al igual que en nuestros propios sistemas judiciales, aquí en la tierra hay un jurado además de un juez. Y el juez debe llegar a un veredicto en cuanto a la culpabilidad o la inocencia de la persona que está siendo juzgada. La objeción de que nadie puede tener la seguridad de la salvación con una doctrina como la del juicio investigador da por sentado que la teología adventista es la única teología en cuanto al juicio final que presenta este problema. Pero la verdad es que cualquiera que cree en las enseñanzas bíblicas de que existe un juicio final debe lidiar con el asunto de la seguridad de la salvación. Si Dios traerá toda obra a juicio, Eclesiastés 12:14, si es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo,
según 2 Corintios 5:10. Y si Dios es el que hará este juzgamiento a fin de decidir si somos dignos de la salvación, entonces ninguno de nosotros puede tener la seguridad de la salvación hasta que ese juicio concluya, independientemente del nombre que le demos. Y esto es cierto, ya sea que seas bautista, pentecostal, católico o adventista. Sin embargo, Daniel 7, 9 y 10 coloca el juicio de Dios bajo otra luz. Este juicio es para beneficio de los ángeles, no para Dios. Dios simplemente está revelándoles los motivos detrás de sus acciones y sus juicios en el pasado, para que puedan comprender y confirmar las decisiones que Él ha hecho. Puedes preguntarte, ¿por qué Dios necesita que los ángeles aprueben sus decisiones? Responderé a esa pregunta en el capítulo 4. Dos de las fuentes más autorizadas de información con respecto a las creencias adventistas del séptimo día dejan en claro que esta es la manera en que comprendemos el juicio hoy. El Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día dice: el juicio investigador no es para informar a Dios, sino para revelar su justicia. La declaración oficial de las enseñanzas adventistas del séptimo día son los 28 creencias fundamentales. La creencia fundamental número 24 no deja duda alguna en cuanto a que el propósito del juicio investigador es revelarles a los ángeles la justicia de Dios al tratar con su pueblo. A continuación, se encuentra la parte relevante de esta creencia fundamental. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales quienes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo por lo tanto considerados dignos en él de participar en la primera resurrección. También pone de manifiesto quién de entre los vivos permanece en Cristo, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando, por lo tanto, en él preparado para ser trasladado a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que los que permanecen leales a Dios recibirán el reino. Las palabras colocadas en cursiva proveen una visión del juicio muy importante de la que algunos adventistas han tenido en el pasado. El juicio no decide quién será salvo y quién se perderá. Revela a las inteligencias celestiales, los ángeles que rodean el trono de Dios y sin duda otros seres inteligentes creados por Dios. Las decisiones de Dios con respecto a la salvación o a la condenación de cada ser humano. Estas son decisiones que Dios y Cristo ya han tomado. Esta revelación vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Satanás ha acusado a Dios de ser injusto en sus juicios. Apocalipsis 12:10. Pero el juicio investigador muestra que todas las decisiones de Dios son justas. Pablo sugirió este concepto en Romanos 2:5, donde habló de el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Desearía poder decirte que todos los adventistas del séptimo día comprenden el juicio de la manera en que la iglesia lo enseña oficialmente hoy en día. Desgraciadamente, no puedo. Los malentendidos teológicos tienen la característica de perdurar año tras año. Una teología falsa que fue grabada en nuestras mentes cuando éramos jóvenes añade un componente emocional que es difícil de cambiar. Cada tanto leo sobre algún adventista que deja la iglesia
debido a la enseñanza falsa en cuanto al juicio investigador y que dice que ahora se está regocijando en la maravillosa libertad que está experimentando en Jesús. Siempre me alegra que personas tales hayan encontrado a Jesús, pero cuando leo su descripción del juicio investigador, me entristezco porque no me asemeja a la visión del juicio que yo sostengo o que la iglesia enseña hoy. Un amigo adventista me dijo cierta vez, no me molesta cuando las personas nos critican por lo que creemos. Lo que me molesta es cuando las personas nos critican por nuestras creencias, cuando en realidad no creemos en esas cosas. Desdichadamente, algunos de los críticos que alaban al Señor porque han escapado de la iglesia adventista, en realidad lo han hecho por causa de lo que pensaban que creíamos. Sin duda, por causa de lo que se les enseñó que creíamos. Pero su percepción no es lo que en realidad creemos hoy en cuanto al juicio investigador. Que algunos cristianos tienen objeciones con respecto a la enseñanza bíblica del juicio investigador, porque según dicen, el pueblo de Dios no estará sujeto al juicio final. Y citan las palabras de Jesús registradas en Juan 5:24 para probar su argumento. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. La palabra griega traducida como juzgado en este versículo es crisis, que pueda significar tanto juzgado o juicio como condenado o condenación. Y condenación es la palabra que utilizan varias otras versiones de la Biblia, incluyendo la Reina Valera de 1960. Ciertamente, es cierto que el pueblo de Dios no vendrá a condenación, a menos no por Dios. Satanás es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Por lo tanto, el pueblo fiel de Dios no será condenado en el juicio. Al contrario, Dios ya los ha absuelto. Sin embargo, sus casos serán considerados en el juicio, con el resultado de que los ángeles estarán de acuerdo con que la absolución de Dios es justificada. Pablo comprendía que el pueblo de Dios aparecerá en el juicio final. Lo dejó bien claro 2 veces en sus epístolas. Al escribirles a la iglesia de Corinto declaró, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segundo de Corintios 5:10. El nosotros en este versículo incluye a Pablo y a los cristianos a las cuales él estaba escribiendo. Si Pablo dijo que él, de entre todas las personas, debería comparecer delante del juicio de Dios, entonces ciertamente tú y yo no escaparemos del juicio. Pablo afirmó la misma cosa en Romanos 14:10-12, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A las palabras, la idea de que el pueblo de Dios compadecerá ante el juicio es bíblica, y podemos concluir que los elementos principales de la enseñanza adventista actual en cuanto al juicio investigador son claramente bíblicos también. Será investigador en su naturaleza,
incluirá un examen de la vida del pueblo de Dios. Será para beneficio de los ángeles, no de Dios, quien ya ha juzgado las vidas de los seres humanos con el tiempo en que vivieron. No amenaza la seguridad de la aceptación de Dios que puede disfrutar su pueblo a lo largo de su caminar cristiano. Estas son las razones por las cuales insisto en que cuando en comprendido correctamente el concepto de un juicio investigador en el cielo previo a la segunda venida de Cristo es completamente bíblico. ¿Hacia dónde nos dirigimos desde aquí? La relación entre el juicio, las buenas nuevas de la justificación por la fe y el conflicto entre el bien y el mal, la gran controversia, es tan crucial que deseo asegurarme de que estos temas pueden absolutamente queden claros antes de continuar con el resto del libro. De esto tratan los próximos capítulos.